La finca Beaumont era el tipo de lugar que te hacía sentir pequeño. Altísimos ventanales, suelos de mármol que resonaban con cada paso y lámparas de araña que parecían de palacios reales. Era una casa donde todo brillaba menos la alegría. Charles Beaumont, el hombre que construyó este imperio, era un magnate tecnológico cuyo nombre abrió puertas en todo el mundo. Era la cara de la innovación. Un multimillonario hecho a sí mismo con reputación de solucionar cualquier problema, excepto uno. Su hijo Isen Beaumont nació en este mundo con un corazón lleno de curiosidad, pero una voz atrapada en el silencio. Desde el momento en que abrió los ojos, no había pronunciado una sola palabra. Los médicos lo llamaron mutismo selectivo al principio, luego pasaron a términos neurológicos poco comunes. Los terapeutas rotaban como piezas de ajedrez. Exploraron todos los tratamientos posibles, pero nada funcionó. Isen permaneció en silencio. Para Charles, era el único problema en su vida para el que no podía comprar una solución. María Hernández no pertenecía a una casa como esta. O al menos eso decía la gente. Madre soltera de 2 hijos, provenía de un barrio obrero al otro lado de Westbridge. Para ella, los trabajos no eran oportunidades, sino supervivencia. Cuando le ofrecieron un puesto de limpieza en la urbanización Beaumont, no lo dudó. No tenía ni idea de en qué mundo se adentraba. María era cálida, sin filtros, y poseía una amabilidad innata que no se había entrenado. La había vivido. Cada mañana entraba en aquella gran casa tarareando suaves melodías españolas. No era profesionalismo. Era su forma de mantener vivo su corazón en medio de la frialdad del mármol. Se fijó en Isen en su primer día, tranquilo, sentado junto a la ventana, observando el mundo, pero sin involucrarse. No lo presionó. No se arrodilló ni le habló con esa voz excesivamente dulce que otros usaban con él. Simplemente sonrió, asintió y siguió quitando el polvo. Para Isen, María no era otra adulta intentando arreglarlo. Era diferente. Con el paso de las semanas, los caminos de María y Isen se cruzaron con más frecuencia. Ella nunca exigió su atención. Sin embargo, Isen se encontró siguiéndola mientras trabajaba. Le contaba historias, no historias de terapia, sino historias muy graciosas. Historias sobre su hijo, Diego, que una vez intentó limpiar la pecera con jabón lavavajillas, convirtiéndola en un desastre espumoso. Isen no hablaba, pero escuchaba. Sus ojos se arrugaban con una risa silenciosa, y María lo notaba. Empezó a incluirlo más. Doblaban la ropa juntos, quitaban el polvo de las estanterías uno al lado del otro, tarareaban melodías tontas mientras ordenaban los cubiertos. No era terapia. No era un programa. Era conexión humana en su forma más pura. María no lo sabía, pero estaba haciendo algo que ningún médico había hecho jamás. Estaba haciendo que Isen se sintiera normal. Una tarde lluviosa, con truenos retumbando en la distancia, la casa estaba inusualmente silenciosa. Charles se había ido a Zúrich y el personal estaba ocupado en otras partes de la mansión. María estaba en la cocina intentando alcanzar un juego de tazas de té de porcelana colocadas en un estante alto. Tazas de té a las que se refería como las elegantes que nadie usa. Arrastró un taburete desvencijado, se equilibró y empezó a cantar una canción juguetona e inventada sobre teteras que se caían y galletas traviesas. Isen la había seguido a la cocina sin ser visto y se quedó en la puerta observándola. María se tambaleaba peligrosamente en el taburete. Agitaba los brazos en una pantomima exagerada, medio riéndose de su propia torpeza. Fue entonces cuando ocurrió. Un sonido, suave, desconocido. Isen rió. Al principio, María creyó que lo había imaginado. Pero luego se oyó otra risita, más fuerte, más alegre. La risa de Isen llenó el aire, desenfrenada y hermosa. María se quedó paralizada, con una taza de té en la mano, mirándolo con los ojos muy abiertos. Isen rió con más fuerza, señalando su tembloroso acto de equilibrio. Era el primer sonido que alguien le había oído. Y no era un susurro.
No era una palabra. Era risa, pura alegría incontrolable. Sin que ellos lo supieran, Charles Beaumont acababa de volver a casa temprano. En cuanto cruzó la puerta, lo oyó. La risa de un niño resonando por los pasillos de mármol. Corrió hacia el sonido, con el corazón palpitante. Su vida había estado llena de salas de juntas y algoritmos, pero en ese momento, solo era un padre persiguiendo el sonido más hermoso que jamás había oído. Corrió a la cocina y se quedó paralizado. Allí estaba su hijo, riendo histéricamente, con el rostro radiante de una felicidad que Charles nunca había visto. Y allí estaba María, de pie en un taburete tambaleante, con la misma expresión de asombro. Por un instante, el tiempo se detuvo. Charles no supo qué decir. Había gastado millones en expertos, había viajado a 5 países en busca de respuestas. Y, sin embargo, fue la criada, balanceándose precariamente en un taburete, cantando sobre galletas, quien había llegado a su hijo. Esa noche, Charles se sentó con María en el solario, algo que nunca había hecho con ninguno de sus empleados. María, humilde y un poco nerviosa, le contó todo. Cómo había tratado a Eisen simplemente como un niño, no como un paciente. Cómo nunca lo obligó a hablar, sino que siempre lo hizo sentir incluido. Sus palabras impactaron a Charles más fuerte que cualquier negociación comercial. Todo este tiempo, intenté arreglarlo, dijo Charles en voz baja. Pero no necesitaba que lo arreglaran. Necesitaba que alguien lo viera. María sonrió suavemente. Tiene mucho que decir, señor. Solo ha estado esperando a alguien que escuche con algo más que sus oídos. Esa noche, Charles no fue a su oficina. No revisó sus correos. Se sentó con Eisen, leyendo cuentos, jugando a las cartas. Por primera vez, eran solo padre e hijo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños milagros. La risa de Eisen se convirtió en una melodía diaria. Luego llegaron susurros, palabras cautelosas. María traía a Diego y los 2 niños jugaban. Su vínculo crecía sin esfuerzo. La primera frase completa de Eisen no fue escrita en una sala de terapia. Ocurrió casualmente mientras él y María horneaban galletas. ¡Qué graciosa es María! Las palabras eran sencillas, pero para Charles, lo eran todo. Lloró en su oficina, no de tristeza, sino de inmensa gratitud. Pasaron los años, pero el recuerdo de aquella tarde lluviosa seguía vívido. Charles se transformó, no solo como padre, sino como hombre. Inspirado por el impacto de María, lanzó una fundación llamada Iniciativa Héroes Invisibles, dedicada a apoyar a cuidadores, conserjes, empleadas domésticas y héroes cotidianos anónimos que a menudo poseían más sabiduría que los libros de texto. En su gala inaugural, Charles subió al escenario no como multimillonario, sino como un padre agradecido. Compartió la historia de Eisen no como un caso práctico, sino como un recordatorio de que la verdadera conexión no tiene precio. Viene con amabilidad. Eisen, ahora un adolescente seguro de sí mismo, presentó a María esa noche como su mejor amiga del mundo. María, siempre modesta, lo regañó juguetonamente, provocando la risa del público. El mundo recordó a Charles Beaumont no por su fortuna, sino por una historia. La historia de un niño silencioso, una criada cantante y una risa que rompió los muros del silencio. Y al final, no fueron algoritmos avanzados ni especialistas caros lo que llegó a Eisen. Era bondad, simple, humana, poderosa. A veces, los mayores milagros ocurren cuando dejamos de intentar arreglar a las personas y simplemente empezamos a verlas.